¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Bienvenidos todos al episodio número 19 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de la profecía. Vamos a mirar lo que dice la Biblia de la profecía. Vamos a mirar cómo ha evolucionado este término y la función del profeta hasta llegar a nuestros días. La idea, ¿cuál es? Que usted pueda tener luz a través de la escritura para poder discernir si todo lo que se afirma hoy acerca de los profetas y de la profecía es bíblico o no. Como siempre, comenzamos mirando en la Biblia cuál es la primera mención del término. La primera mención de este término está en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. Dice así: devuelve ahora a la mujer de ese hombre, porque él es profeta y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea, lo que leemos en este versículo es que se está diciendo que hay que devolver a una mujer, a un hombre, porque él es profeta. Entonces, ¿cuál es el contexto? Desde el versículo 1 usted va a descubrir que este hombre es Abraham. Abraham viaja de la tierra del Negev y va a una ciudad, a una región que se llama Gerar, y allá hay un rey. Ese rey se llama Abimelech. Este rey, cuando vio a Sara, la mujer de Abraham, le gustó esa mujer porque era muy hermosa. Entonces la toma para sí para hacerla una de sus esposas. Pero esa noche, en un sueño, Dios le habla a Abimelech y le dice: esa mujer que has tomado no es la hermana de ese hombre, esa mujer es la esposa y es mejor que se la devuelvas, porque él es profeta. Sí, porque él es profeta, devuélvesela. Al otro día, pues, Abimelech viene y le hace el reclamo a Abraham, le dice: ¿usted por qué hizo esto? O sea, casi que nos hace matar a todos. Bueno, esa es otra historia. El asunto acá es que esta es la primera ocasión en que la Biblia habla del término profeta y de una persona como profeta. ¿Quién dijo que era profeta? Dios. Dios es el que utiliza esta palabra profeta. El registro que estamos leyendo es hecho por Moisés. Moisés es el que escribe el libro de Génesis. Entonces Moisés, en su registro, dice que Dios se refirió a Abraham como profeta. ¿Cuál es la palabra hebrea para profeta? Porque tenemos que hablar de la palabra hebrea. ¿Por qué? Puesto que el Génesis, el primer libro de la Biblia, Bereshit, está escrito en hebreo. Entonces la primera vez que se habla del término profeta, se utiliza la palabra naví. Otros la leen neví, ¿sí? Naví es el término hebreo para designar a un profeta. ¿Qué significa el término naví? Es una persona que está siendo inspirada, que está siendo motivada para dar un mensaje. Entonces, aquí tenemos que ir poniendo en orden varias cosas. No siempre el término profeta en la Biblia significa alguien que va a hablar de eventos futuros. No siempre una persona que habla en la Biblia como profeta está haciendo una predicción de lo que es el futuro, sino que puede estar dando un mensaje. Literalmente, en el término de Abraham, no es que Abraham se haya puesto a dar profecía como la que conocemos hoy en día, sino que Abraham va a hablar en nombre de Dios, ¿sí? Que ese es el término quizás más exacto en cuanto a la palabra naví, el que habla en nombre de. Entonces, cada vez que una persona está haciendo un instrumento, un canal para dar un mensaje, casi que está tomando el lugar del profeta. Una de las difíciles cuestiones que tenemos hoy que evaluar es si el profeta siempre tiene que estar dando cuestiones del futuro, siempre tiene que estar hablando como vaticinando el futuro. Y eso es lo que se conoce hoy en día como el profeta. Un profeta generalmente es aquella persona que siempre que va a hablar va a decir algo como que va a pasar esto. Y en general lo que se hace hoy en día es buscar a alguien casi que si fuera como un adivino. Vamos a mirar si eso en la Biblia es verdad, que la persona que era profeta parecía un adivino y a toda hora estaba hablando acerca de lo que va a ocurrir. La segunda mención del término profeta está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Estoy leyendo la Biblia textual. Éxodo 7:1. Dice así: dijo entonces Yahweh a Moisés: he aquí, te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Entonces acá ya empezamos a estructurar el término que se utiliza en la Biblia. Dios le dice a Moisés: yo te he puesto como Elohim ante Faraón. Aquí la palabra Elohim es un término interesante porque siempre que alguien habla del término Elohim, cree que siempre se refiere a Dios. Y no siempre se refiere a Dios el término hebreo, ¿sí? Elohim se refiere también a autoridad. Entonces acá diría: he aquí te he puesto como autoridad ante Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué Moisés necesita un profeta? ¿No se supone que el profeta siempre viene de parte de Dios? No, por la función que desarrolla. Entonces lo que Dios le está diciendo acá a Moisés es: tú vas a ser la autoridad sobre Faraón, pero yo te he puesto a ti un profeta, alguien que hable en nombre tuyo. Si nosotros recordamos, cuando Dios ha llamado a Moisés en el comienzo del libro de Éxodo, una de las excusas que Moisés da es que él no es fácil de palabra. Algunos han interpretado que es que Moisés es tartamudo, pues no es que fuera muy elocuente y hablara con facilidad. Cuando uno deja de utilizar un órgano en el cuerpo humano, se atrofia. Igual que ocurren con aparatos electrónicos o aparatos eléctricos. Déjelos usted bastante tiempo y cuando los va a volver a utilizar, es muy probable que no funcionen bien. Eso lo mismo ocurre con un automóvil o algún medio de transporte que sea a motor. Usted lo deja de utilizar y después dicen algunos de los que saben de esto, dicen es que se le pega el motor. En realidad no sé cómo será la parte técnica para que un motor se pegue, pero debe ser que con el polvo y la grasa y lo que acumula no deja que se mueva fácil el motor. Lo mismo ocurre con los órganos en el cuerpo humano. Si usted deja de utilizar una mano, tarde que temprano la mano se atrofia y la parte muscular deja de funcionar como debe funcionar. Entonces algunos interpretan que lo que le pasa a Moisés no es que sea tartamudo, sino que es que como ha dejado de hablar tanto, porque la labor de pastor implica alejarse de la gente y llevar a las ovejas en los lugares donde puedan ir a comer forraje o a comer pasto, ¿sí? Y casi siempre esa labor se desarrolla en solitario. Entonces es muy probable que Moisés ya no es tan diestro para hablar como si lo era mientras que vivió en Egipto. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: yo te he puesto a ti como autoridad ante Faraón y Aarón va a ser tu profeta. Entonces acá tenemos que empezar a ver algo, y es que de pronto no lo hemos analizado. Un profeta no necesariamente siempre es de parte de Dios. Si usted tiene a alguien que hable por usted, puede ocupar el término, puede estar cumpliendo con el término profeta, con naví. Es casi como un vocero, ¿Sí se han dado cuenta ustedes que hay personas ya del alto gobierno o personas muy importantes o artistas o gente muy famosa? Ellos tienen a alguien que se dedica a ser su vocero, ¿sí? O como la persona que va a responder ante los medios, ¿sí? Como su representante. Esa función es la que hace un profeta en la Biblia. Es la que hace un profeta en la Biblia. Y no solo para términos divinos. En este caso, Aarón va a ser el profeta de Moisés. Por lo que ya dijimos de Moisés. Y eso lo está diciendo la Biblia. Aarón será tu profeta. Aarón será tu profeta. Ahora, lo interesante es ver cuántas veces Aarón habla en nombre de Moisés. Porque si usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, los 4 libros de la Biblia, porque en Génesis no aparece Moisés, pero los 4 libros de la Biblia que se dice que fueron escritos por Moisés, casi nunca vemos a Aarón hablando en nombre de Moisés, en muy pocas ocasiones. Entonces esa historia de que era corto de palabras, que le sacó excusas a Dios, era más una excusa, porque el Señor de que hablaba, pues hablaba. Y usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio, que es el último libro que él escribe, y algunos dicen que lo escribe cuando ya está a punto de morirse. Pues hombre, se manda unos discursos largos. Eso es como que el apóstol Pablo dijera que él era corto de palabras. Si alguna vez dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, que dio un mensaje tan largo que por allá un muchacho se le durmió y se cayó, creo que de un 3er piso. Se llamaba Tiquico. Se cayó. Entonces dice, ay, que Pablo era corto de palabras. Bueno, nunca dijeron que Pablo fuera corto de palabras, pero en Moisés sí. Él le dijo a Dios, ay, es que yo soy corto de palabras, que yo soy tardo para hablar. Pues o Dios lo sanó,
o era lo que pasaba, era que el hombre estaba sacándole excusas a Dios. Sin embargo, retomo el tema. Acá Dios le está diciendo a Moisés que Aarón va a ser su profeta. Va a ser su profeta. El libro de Números, capítulo 11, versículo 29, esta cita es bien interesante. Viene Josué y le dice a Moisés que hay mucha gente que está profetizando, ¿sí? Ahí en el pueblo. Veamos el versículo 26. Dice, habiendo quedado en el campo 2 varones, uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad, el Espíritu de Dios reposó sobre ellos. Vean que el Espíritu de Dios sí estaba vigente en el pueblo de Israel. Por ahí hay historias que dicen que el Espíritu de Dios nunca se manifestó en los tiempos del Antiguo Testamento, y no, eso no es cierto, eso es un mito. El Espíritu de Dios siempre ha estado presente y estaba ahí. Entonces el Espíritu reposó también sobre ellos, pues figuraban entre los inscritos, y aunque no habían salido al tabernáculo, profetizaron en el campamento. Un joven corrió y dio avisos a Moisés y le dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés desde su juventud, respondió y dijo, Moisés, Señor, impídeselo. Le dice Josué a Moisés que les impidan a ellos profetizar. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? O sea, ¿tienes celos tú de lo que yo debería sentir? Si es que acaso esto de los celos acá es de alguna manera positivo. ¿Tienes celos tú por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Yahweh fuera profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos? ¡Ja! Impresionante eso, impresionante. Dios está utilizando unas personas que fueron al tabernáculo de reunión para profetizar. Y entonces hay dos que no fueron al tabernáculo, Eldad y Medad. Y estando ellos en sus tiendas ahí en el desierto, empezaron a profetizar. Y entonces Josué los ve y corre a avisarle a Moisés. Hay dos que están profetizando, impídeselo. Moisés le dice a Josué, ¿qué diera yo porque todo el pueblo de Yahweh fuera profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos? ¿Por qué viene esta respuesta de Moisés para Josué? Porque el asunto acá es que ellos no están profetizando para decir qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que ellos se están convirtiendo en portavoces de Dios, en intermediarios de Dios. Imagínense esta escena, como que ellos son un radio. Bueno, ya casi nadie conoce los radios. Anteriormente habían unos aparatos electrónicos que se llamaban radio, y entonces el radio necesitaba una señal. Bueno, los automóviles tienen radio, pero usted puede tener un buen radio en el automóvil, pero si no hay una emisora que esté transmitiendo un mensaje, ese radio no sirve para nada. Ese radio no sirve para nada. Exactamente esta era la labor de estos profetas en este momento, cuando el Espíritu de Dios los toma para que profeticen. Están dando un mensaje de Dios para el pueblo. Recuerden ustedes que en ese momento, en el campamento israelita, en el desierto, no hay emisoras de radio, no hay internet, no hay televisión. Lo único que pasa es que Moisés es el que les está enseñando a todo el pueblo los mandamientos, la estructura de la fe, los principios de la vida para ese pueblo. Entonces, lo mejor era que hubiesen muchos canales, ¿sí?, para que Dios pudiera utilizarlos como intermedio, para que ellos puedan transmitir el mensaje de Dios. Por eso es que Moisés no tiene celos de los profetas. Al contrario, él dice, ¿qué no diera yo para que todos en Israel fueran profetas y fueran llenos del Espíritu de Dios? Es decir, que Moisés confía en la labor profética de esas personas en ese momento. ¿Por qué? Porque primero está diciendo que es el Espíritu de Dios el que los está llenando. Y segundo, ellos están transmitiendo el mensaje de Dios para el pueblo, ¿sí? El mensaje de Dios para el pueblo. Ahora, esta función de profeta no solamente fue dada por Dios para el desierto. Hay en la Biblia varias personas que fueron nombradas como profetas, ¿sí? Nombradas como profetas. El libro de Jueces, en el libro de Jueces, habla de un señor que se llama Samuel, que creo que casi todos conocemos. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel había sido designado como profeta de Yahweh.
todo el pueblo reconoció que Samuel había sido designado como profeta de Yahweh. El asunto aquí es el siguiente. Samuel, como profeta de Dios, no era alguien que se la pasara vaticinando el futuro. En algunas ocasiones sí lo dijo. En algunas ocasiones sí fue utilizado por Dios para hablar de eventos futuros. Pero la mayor parte del tiempo, los profetas de Dios, los que usted conoce en la Biblia como profetas, Samuel no tiene un libro como tal que él haya escrito de profecías. Él escribe más historia, la historia del pueblo de Israel. Pero hay profetas que sí escribieron como tal su profecía. Por ejemplo, Isaías, aunque probablemente no es solo un autor del libro de Isaías, probablemente y mínimo son 2 Isaías en ese escrito que tenemos nosotros, sí está escrita la profecía de Dios. Jeremías, está escrita la profecía de Dios. Ahora, ellos tienen un tiempo en el que profetizan, y esta no es una clase de profetas, pero tengo que decirles, hay profetas que van a dar su profecía antes de que Israel se divida en 2 naciones. Hay profetas que van a dar su profecía cuando se dividió. Hay profetas que van a dar su profecía después de que regresan del cautiverio a la casa de Judá, que regresan de Babilonia. Dios utiliza a esos profetas. Entonces, estos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Jonás, todos estos profetas sí fueron utilizados por Dios en 2 maneras. 1, para dar un mensaje de exhortación al pueblo de Israel. En ese momento es para dar un mensaje de exhortación al pueblo de Israel. Aunque profetas como Isaías, como Ezequiel, van a dar su profecía, Daniel mismo y algunos otros profetas van a dar su profecía para el final de la historia de la humanidad, para el final de los tiempos. Sin embargo, en primer lugar, fueron dados y fueron enviados por Dios para exhortar a la nación de Israel, para que no se apartaran del camino de Dios expresado en sus mandamientos. Siempre un profeta es una voz muy fuerte para sacar a la luz el pecado. Siempre un profeta en la Biblia es utilizado para sacar a la luz las transgresiones. Siempre un profeta en la Biblia es utilizado para decir que se están desviando del camino de Dios. Y también son utilizados para dar advertencias al pueblo de Israel. Ahora, hay otra parte profética que está escrita en lo que conocemos como Antiguo Testamento, o lo que se conoce también como Tanaj o Biblia hebrea, y son aquellas profecías mesiánicas, las profecías que apuntan a que vendría un Mesías para Israel y para la casa de Judá, ¿sí? Y ese tema es muy bonito para poder comprobar que Yeshua, que Jesús sí es el Mesías prometido a Israel, a pesar de que hay personas que no creen que Yeshua sea el Mesías prometido a Israel. Y es más, algunos que dicen que alguna vez lo conocieron, hoy se apartaron del camino del Mesías y lo niegan y lo odian, ¿sí? Eso es respetable, pero de ninguna manera nosotros podemos aceptar eso. Cuando a alguien le ocurre eso, es quizás porque le faltó fundamentación en la palabra, o porque como la moda es esa, para muchas personas la moda es convertirse al judaísmo, y como el judaísmo tradicional y el judaísmo ortodoxo niega que Yeshua haya sido el Mesías, y ellos tienen sus puntos de análisis, que algún día vamos a tomarnos el tiempo para evaluarlo, pero ellos tienen su punto de análisis, y eso es respetable. Bueno, ellos tienen su manera de interpretar las profecías mesiánicas, pero alguien que conoció al Mesías, que caminó con el Mesías, que recibió sus enseñanzas, su orientación, sus palabras, y de un momento a otro, simplemente por creer que asciende de nivel, lo empieza a negar y a odiar, incluso a maldecir, pues eso ya va a tener unas consecuencias directas de nuestro Padre Celestial con ellos. Pero retomando, nuestro punto es, estos profetas siempre estaban vaticinando, diciendo cosas hacia el futuro, ¿sí? Revelando el futuro. Algunos sí, pero ese futuro siempre iba relacionado con el pueblo de Israel. Iba relacionado con el Mesías e iba relacionado con el mundo en general. Porque nosotros tenemos que tener claro algo. Y es que las profecías que hablaban del Mesías no hablaban de un Mesías estrictamente nacional, que esa es la interpretación que se le ha dado al Mesías, que el Mesías solo pertenece a Israel y ya. No, la Biblia habla de una salvación para todo el mundo.
La Biblia habla de que cuando viniera el Mesías iba a venir primero por la casa de Israel, ¿sí? Es decir, la nación del norte cuando se dividieron. También iba a hablarle a la casa de Judá, es decir, la nación del sur, el reino del sur, o casa de Judá. Y luego iba a abrir las puertas para todo el mundo. Por eso de alguna manera dice el texto bíblico, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que está diciendo el Mesías cuando parte es, este mensaje no es exclusivista, este mensaje no es de un único pueblo y ya, este mensaje es para todo el mundo, para todo aquel que crea en él, ¿sí? Para todo aquel que crea en el camino que Dios nos ha mandado. Entonces los profetas son manifestados así en la Biblia. Ahora, hay una cita que está aquí en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 28. Jeremías 23, 25 al 28. Dice así: he oído lo que dicen los tales profetas que profetizan mentiras en mi nombre. Dios le está hablando a Jeremías. He oído lo que profetizan algunos profetas y que dicen mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño en su corazón? Con los sueños que cuentan unos a otros, piensan lograr que mi pueblo olvide mi nombre, así como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahweh. ¿Como un martillo que rompe la piedra en pedazos? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada cual a su prójimo. He aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que sueltan sus lenguas y dicen, él dice, he aquí, yo estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, dice Yahweh, y los cuentan, y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les he dado orden, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Yahweh. Cuando este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, te pregunte diciendo, ¿cuál es la carga de Yahweh? Le responderás, vosotros sois la carga, y yo os desecharé, dice Yahweh. Si un sacerdote o uno del pueblo dice, carga de Yahweh, lo castigaré a él y a su casa, cada cual a su prójimo y a su hermano dirá así. ¿Qué responde Yahweh? ¿Qué dice Yahweh? No mencionéis más, carga de Yahweh, pues cada uno cargará con sus propias palabras, ya que habéis pervertido las palabras del Dios viviente, de Yahweh Sabaoth, nuestro Dios. Así dirás al profeta. ¿Qué responde Yahweh? ¿Qué dice Yahweh? Pero si persistís en decir carga de Yahweh, entonces así dice Yahweh. Por lo mismo que dices esta palabra, carga de Yahweh, aun cuando yo he enviado a deciros, no digáis carga de Yahweh. Entonces, por haberlo dicho, yo os olvidaré por completo y os arrojaré de mi presencia y juntamente con la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y traeré sobre vosotros afrenta perpetua y humillación eterna que no serán olvidadas. Ahí está el profeta Jeremías. El profeta Jeremías va a profetizar antes de que lleguen Babilonia a llevarse a la casa de Judá. La casa de Israel, las 10 tribus del norte, ya fueron dispersas por los asirios hace años. Ahora el Señor ha levantado a Jeremías para que hable, para que la casa de Judá no sea llevada, expatriada a Babilonia. Sin embargo, ellos no se quieren arrepentir, pero hay un factor que fue predominante en esa persistencia de la casa de Judá para no arrepentirse. Fueron sus profetas. Sus profetas empezaron a profetizar mentiras. Eso es lo que dice este texto. Y otros textos empezaron a profetizar lo que la gente quería escuchar y nunca profetizaron que se tenían que arrepentir. Entonces por eso ellos dicen que es carga de Dios, que es una carga, y están como reclamando a Dios de que no les mande carga. Entonces lo que Dios está diciendo es,
Vea, como ustedes tienen estos falsos profetas y a ellos es a los que les gusta escuchar, que no es palabra mía, sino es palabra de ellos, porque ellos son los que están diciendo, tuve un sueño y ese sueño es un sueño que les gusta a la gente, ¿sí? Que le favorece a la gente. Vean, una de las cosas que pasan cuando una persona no quiere corregir su camino, es que cuando escucha una voz de alguien que le insta a corregir su camino, se enoja generalmente. Cuando una persona se separa de Dios o cuando una persona está transgrediendo los mandamientos de Dios, no quiere escuchar que alguien le diga que tiene que corregir su camino. Y eso le parece una carga. Entonces, pero si viene otra persona y le dice, hijo mío, mira, así dice el Señor, Dios te ama, te va a prosperar, eso, y le dice solo cosas bonitas, pues esa persona dice, hombre, este es un profeta, ese me gusta este profeta porque no me está corrigiendo nada de lo que yo estoy diciendo. Ahora, la palabra del Señor muestra, y no solo muestra estos profetas, sino que en muchas ocasiones se levantaron falsos profetas que le decían al pueblo de Israel lo que ellos querían escuchar. ¿Sí? Lo que quieran escuchar. O sea, como que acomodándose. Y dése cuenta que todavía no he hablado, todavía no hemos llegado a lo que pasa, a lo que ocurre con nuestros días. A lo que ocurre con nuestros días. Pero luego los profetas en Israel son agentes fundamentales para que el pueblo de Israel se desvíe. Otros serán fundamentales para que el pueblo de Israel restablezca su relación con Dios y con su palabra. La mayoría de los que fueron fundamentales para que el pueblo de Israel se desviara fueron aquellos que profetizaron las cosas que la gente quería escuchar. Ahora, un profeta de Dios comunica la palabra de Dios. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que está registrado acá en la Biblia. Los profetas compartían, era lo que Dios quería para el pueblo. Lo que Dios siempre ha querido para el ser humano es que venga el arrepentimiento y que se acerque a Él. O sea, por eso Dios nos da oportunidades, ¿sí? En el tiempo del Mesías, pasémonos ya al tiempo del Mesías. En el tiempo del Mesías se habla de profetas. El Mesías mismo, Yeshua, Jesús, ¿habló de profetas? Por supuesto que sí. Hay una cita que es fundamental en el mensaje del Mesías y está en el capítulo 5 del libro de Mateo, ¿sí? Que en otro episodio nosotros lo evaluamos. Mateo capítulo 5 versículo 7. Dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Entonces, Yeshua está dando por válido que los escritos proféticos que en ese momento ellos tienen, que hacen parte de todo el compendio de la que se conoce como la Torá y los profetas o las escrituras, que es todo eso, se llama las escrituras, que es lo que escribe Moisés y lo otro que escriben los historiadores y lo que escriben los profetas. Entonces Yeshua está diciendo acá, yo no vine a anular la ley o los profetas. Quiere decir que Él le está dando validez a los profetas que en ese momento ya habían sido autorizados y aprobados por toda la estructura religiosa judía. La estructura religiosa judía, aunque no se ha elaborado el canon del Antiguo Testamento, es decir, la definición de qué libros van a ocupar la Biblia hebrea, que posteriormente se van a llamar Antiguo Testamento. Entonces todavía no se ha oficializado el número de libros, ni cuáles libros sí ni no, pero ellos ya tienen una estructura religiosa sabiendo qué libros aprueban y cuáles libros no. ¿Sí? De alguna manera, cuando el Mesías va en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ¿sí? En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, ahí también va a ratificar algo y dice, y fue a Nazaret donde había sido criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Isaías, es decir, que tienen el libro de Isaías, el rollo, en esa sinagoga y a él se lo pasan para que lo lea. Y ahí va a estar lo que él lee. Entonces ya había una estructura, una fijación de qué libros eran autorizados y qué libros no. Posteriormente, en el año 90, después del Mesías, en Hamni es donde se va a definir qué libros hacen parte del canon judío, que es lo que corresponde a la Biblia hebrea, para nosotros el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que se conoce como Antiguo Testamento, que en realidad pues esa es una terminología que en algún episodio anterior ya hablamos, pero algún tiempo volveremos a hablar sobre esa terminología y la Biblia misma. Entonces el Mesías está reconociendo que sí hay profetas válidos, que sí hay profetas autorizados, ¿sí?
Ahora, más adelante, en lo que nosotros vemos, que es el escrito conocido como el Nuevo Testamento, se empieza a hablar por parte de Pablo, y es Pablo que va a empezar a hablar, y él nos va a empezar a decir que hay don de profecía, ¿sí? Que está el don de profeta, o sea, es decir, como que hay una capacidad que Dios ha dado a los seres humanos para que sean profetas. Ahora, es diferente ser profeta como llamado especial a ejercer el don de la profecía. Son dos asuntos totalmente diferentes. Y quizás eso es lo que ha ocurrido en nuestros días, y por eso tanta tergiversación de los mensajes. Es diferente ejercer el don de profeta a ser profeta. Bíblicamente era Dios el que escogía a sus profetas. Era Dios mismo el que escogía a sus profetas, y había un llamado fundamental para esas personas. Entonces es donde Pablo va a hablar que hay diversos dones, escribiendo una carta a los romanos, escribiéndole la carta a los romanos donde dice que hay diferentes dones, y habla del don de profecía. Luego también escribiéndole a los corintios, también les va a decir que hay el don de profecía, y inclusive en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios va a dar unas cantidad de reglas en relación a cómo debe ser ejercido el don de la profecía. Corintios capítulo 14. Eso es casi que una recomendación muy, muy específica para esas personas de Corinto que estaban teniendo esta manifestación espiritual. Dice en el versículo 1, dice: seguid en el amor los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y luego dice que si hay varios para profetizar, que profetice uno, luego otro y luego otro, en orden. Pero hay algo en lo que quizás ha variado el don de profeta para nuestros días en relación a lo que Pablo estructuró. Vean, nosotros no podemos aplicar la Biblia literalmente, y eso es una cosa en la que uno tiene que tener cuidado. Nosotros hay cosas en las que no podemos aplicar la Biblia literalmente. Otras sí. Por ejemplo, los mandamientos. Los 10 mandamientos son dados para aplicarlos literalmente. Las enseñanzas del Yeshua, del Jesús, las enseñanzas del Mesías, son para aplicarlos en la vida práctica. Pero hay temas en la Biblia que hay que tratar con muchísimo cuidado, porque no los podemos literalizar. Y eso sería muy peligroso, ¿sí? Entonces, nos toca aquí tener cuidado con lo que pasaba en ese tiempo y con lo que la gente ha querido decir hoy en día. Entonces, en ese momento, cuando Pablo dice, ojalá que todos profeticéis, ¿se acuerdan de algo que dije yo al comienzo, de alguien en la Biblia que dijo eso? Moisés. Moisés dijo, cuando Josué vino y le dijo, aquí hay 2 personas que están profetizando, prohíbaselo. Y Moisés le dice, ojalá todo Israel profetizara y en todos habitara el Espíritu de Dios. Esas mismas palabras, casi que textuales, las está utilizando Pablo escribiéndole a la gente en Corinto. Y le está diciendo, pero por sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Por sobre todo que profeticéis. Que hagan profetas. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? A que todos empiecen a vaticinar del futuro, y a que todo eso sería casi como reunir unos 1000 consultorios de esos brujos que hay hoy en día, que le leen las cartas a las personas, o le leen el tabaco o el chocolate o no sé qué más leen, pero leen de todo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, si hay muchas personas que profeticen, eso va a implicar que el Espíritu de Dios está en muchas personas. Si hay muchas personas que profeticen, eso va a implicar que Dios va a tener muchos instrumentos para que la gente no se desvíe del camino. No está hablando Pablo de que ojalá todos profeticen, porque a todos se les va a revelar el futuro y todos van a ver cómo les va a ir el mañana. No es eso lo que Pablo está diciendo. Y luego dice, ¿cuál es la manera de probar una profecía? ¿Cómo se comprueba una profecía? Dice en el versículo 3, que ojalá ustedes se memoricen esto. Primera carta a los Corintios 14:3. Aquí dice cómo se debe probar una profecía. ¿Cómo se prueba un profeta? Ya vamos allá. ¿Cómo probar una profecía? Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Esos son los 3 elementos que debería tener una profecía. Porque esos son los elementos que usaban los profetas en la antigüedad. Cuando Jeremías hablaba, cuando Isaías hablaba, cuando Nahum hablaba, cuando Oseas hablaba, todos estos profetas tenían esas 3 características en su mensaje. Edificaban. Y edificar quiere decir que se construye. Se hace algo. Eso es edificar. Se exhorta. Es decir, a la persona se le decía que estaba mal. Al pueblo se le decía que estaba mal. Se exhortaba. Casi que un regaño. Aunque literalmente no es regaño. Pero la exhortación es el llamado a corregir. El llamado a una acción. Exhorta y consuela. Y consuela. Y si usted quiere ver un ejemplo clásico de eso, véalo en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan está diciendo el mensaje a las comunidades de ese tiempo. Y cada mensaje dice... porque tú eres fiel y tú has guardado mi nombre, pero tengo contra ti, por lo tanto, haz esto. Y vienen y ahí están los 3 elementos: edificación, exhortación y consolación. Y eso era lo que ocurría en ese momento. Ahora, la edificación, ¿a través de qué se hace? A través de la palabra de Dios es que se edifica al creyente. ¿Cómo conozco a un profeta o a un falso profeta? Un falso profeta no conoce la Biblia. Un falso profeta no habla de la Biblia. Un falso profeta no exhorta. Un falso profeta generalmente solo da mensajes que le agradan a la gente. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. Muchos falsos profetas, hombres y mujeres, se han levantado únicamente con el propósito de enriquecerse económicamente. Y están utilizando la palabra de Dios de falsa manera, de una manera inadecuada. Es lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, que utilizan el nombre, y ahí lo leímos, no sé si se acuerda, si no se acuerda se lo voy a volver a leer. Jeremías capítulo 23, versículo 27 en adelante. Dice, vean, dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Dónde hay palabra como fuego en estos días de un profeta? Si solo lo único que le dicen a la gente es que les va a ir bien, que van a prosperar, siempre y cuando estén dando una cantidad de dinero apropiado que llaman pactos. Y no hay una cosa más antibíblica que eso. Imagínense ustedes comprando a un profeta para que les dé palabras buenas para ellos y para que se vayan convencidos de que Dios les dijo cosas buenas, solo cosas buenas. No es que Dios no hable cosas buenas, pero el asunto es que Dios siempre exhortará cuando uno está haciendo algo incorrecto. Y estos falsos profetas de nuestros días solo están diciendo cosas que le alegran a la gente. Por eso hay lugares donde se cobra por esa profecía y se hacen largas filas. Y entonces ahora lo que llaman ministerio han cambiado. Parece que el ministerio de pastor ya no es tan positivo para muchas personas. Entonces se autonombraron profetas y de paso apóstoles. Y de paso, si los dos, esposo y esposa, están en un ministerio, él será el apóstol y la esposa será el profeta. Y no estoy diciendo que Dios no los ha llamado ni nada, ese no es mi punto. Y eso es un asunto entre Dios y esas personas. Pero que sí hay falsos profetas que se están beneficiando materialmente de la gente, sí es verdad. Y acá la Biblia dice que Dios castigará a esas personas por comercializar la fe, por los pastores que se han vuelto asalariados, por los pastores y profetas que se han vuelto personas solamente enfocadas en lo material. En lo material, solamente en el dinero. Y eso está evidenciado en la Escritura. Eso está evidenciado en la Escritura. ¿Cómo conozco un falso profeta? Porque no utiliza la palabra de Dios. Y los profetas siempre hablaron en nombre de Dios. Recuerden el ejemplo del radio, del automóvil. Si el radio está solo, no hay una emisora que transmita, el radio no sirve para nada. Debe haber alguna parte que emita. Ese radio es como el profeta. Si ese radio que es como el profeta no recibe una señal para que hable, se la inventan, y eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. Se inventan, y lo peor es que no usan la palabra de Dios. ¿Cómo conozco un falso profeta? Porque no utiliza la palabra de Dios. Y si la utiliza para conveniencia, para alegrar el corazón de las personas que están escuchándola. Es decir, acomodando la palabra de Dios, si es que acaso la llega a utilizar. 2, usted se da cuenta que esa persona no tiene al Espíritu de Dios, a pesar de que hoy en día se falsifican las manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se falsifican? Con muchísimos medios externos.
No es que me oponga a los medios externos, como música, luces, que no haya suficiente oxígeno en los lugares. Eso ya creo que lo llaman efecto beta. Me parece que un amigo mío me dijo eso el otro día. Psicológicamente eso se puede recrear, una escena. Ahora, sí pueden haber manifestaciones de Dios. ¿Quién dijo que no? Si es que a Dios nadie lo puede meter en un frasco. Pero una cosa es que sea una manifestación de Dios real, y otra cosa es que alguien la fabrique, y otra cosa es que alguien esté falsificando la presencia de Dios, que eso lo pueden hacer, de hecho se está haciendo. Entonces hay que diferenciar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Hay que diferenciar si la palabra que él trae exhorta, edifica y consuela. Dese cuenta que aquí no dice vaticina, exhorta, edifica y consuela, no vaticina, no vaticina. Ahora, ¿por qué hoy en día esto de la profecía ha tenido tanto auge? Porque la mayoría de lo que la gente llama profecía es casi como si fueran a un lugar de hechicería y de brujería, que le adivinaran las cartas y que le adivinaran el futuro. Y todo el mundo está buscando un mensaje que sea solo para esa persona. Por eso el profeta se acerca a una persona y, de acuerdo a cómo la ve, porque esto se llama perfilar a la persona, y eso se adquiere esa destreza. Una persona que ha tenido mucho contacto con las masas ya sabe leer de algunos rasgos de alguna persona. Entonces, si la ve triste, si la ve como angustiada y todo, ya sabe cómo está. Y va y le dice cosas de su corazón, de su propio corazón. Entonces le dice: mira, Dios te dice que Dios te va a sacar de la situación en la que estás. Pues todo el mundo está pasando por una situación difícil en alguna área de su vida. Entonces la persona de inmediato dice: sí, Dios me está hablando. Y si ya la persona se quebranta y empieza a llorar, por ahí es. Entonces el falso profeta por ahí se va. Mira, Dios te dice que tu hogar va a ser mejor. Hombre, casi todos tienen dificultades en su hogar. Entonces la persona, más si la persona se va y dice: Dios me habló. Y la pregunta es: ¿de verdad Dios le habló? ¿O hubo alguien de manera fraudulenta tomando el lugar de Dios como un falso profeta y habló cuando Dios no había dicho nada de eso? Yo no estoy diciendo que Dios no pueda manifestarse en estos días, pero sí digo algo: lo que era necesario para el ser humano ya está escrito en la palabra de Dios. Ya está escrito acá en la Biblia. Ya se dijo todo lo que el ser humano necesita para acercarse a Dios. Ya está escrita la profecía. Entonces, ¿no puede Dios profetizar en nuestros días? Por supuesto que sí, Él es soberano. Pero ¿qué diferente puede decir alguien a otra persona que no esté aquí escrito en la Biblia? ¿Qué diferente? Solamente que le diga: a ti te va a ir bien en esto y en esto y en esto. ¿Acaso acá en la Biblia no está escrito cómo nos va a bendecir Dios si somos obedientes? Amañando sus conceptos. Y hay gente que habla muy bonito profetizando, pero luego uno va a ver qué clase de testimonio tienen las personas, y son personas que son malos seres humanos. Son personas que no le hacen bien al prójimo, son personas que hacen lo malo. Y eso es lo que es como terrible, como si están enseñando y profetizando supuestamente una verdad bíblica, porque eso no se evidencia en la vida de las personas. Yo le he hablado a usted de que la palabra de Dios habla de profetas, de Naví, así es en hebreo, y es la persona que es un vocero de Dios, es la persona que lleva el mensaje de Dios, que la profecía no siempre fue vaticinar del futuro, que la profecía exhorta, edifica y consuela, que el profeta es una persona que estudia la palabra de Dios, que el profeta es una persona diestra en la palabra de Dios, tiene profundidad en la palabra de Dios, que el profeta no profetiza por voluntad humana, que el profeta no interpreta la profecía de manera oculta, que el profeta es guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios. De manera que usted puede convertirse en una voz para otras personas, para advertirlas. Sin embargo, la gente, cuando está obnubilada, cuando está enredada en esto de la profecía, no querrá escuchar advertencias. No querrá escuchar advertencias. Eso es como la persona que dice que está enamorado o enamorada de una persona mala, y la demás gente le dicen: esa persona es mala, esa persona le está haciendo daño, la maltrata, le golpea, le abusa, todo eso, y la persona no quiere ver la verdad. Es muy difícil eso. Pero usted sí puede ser de pronto un portavoz de un mensaje para una persona, para dar una advertencia de qué dice la palabra. He tocado solamente unas citas poquitas de la Biblia, pero usted leerá en Jeremías muchísimo de los falsos profetas, en Isaías de los falsos profetas. Pero la mejor evidencia es nuestro Mesías. El Mesías nos dijo que tuviéramos cuidado. Dice, porque él dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos.
Que sea Dios ayudándonos, que sea Dios ayudándonos y guiándonos. Les invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico raicesdelafe@gmail.com. También que nos sigan en Facebook, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Instagram. Siempre vamos a estar dispuestos para compartir con ustedes un mensaje. Mil bendiciones a todos. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.